Muy bien. Y vaso, también unas palabritas, víscera sólida. Más bien, esta no es componente del aparato digestivo, este es componente de los sistemas hematológico, linfático, inmunitario, intraperitoneal, totalmente peritonizado, localizado a nivel del hipocondrio izquierdo. Funciones, ahí están. La hemocateresis. ¿Qué cosa es la hemocateresis? Miren, hay un detalle interesante, no lo he puesto acá. Pero, ¿cuál fue la primera función que tuvo el vaso? Y eso es en época fetal. En época fetal. Tuvo una primera función en el feto. ¿Saben cuál es? El vaso realizaba hematopoiesis, pero solo en época fetal. Cuando uno ve las etapas de la hematopoiesis a lo largo de la vida, seguramente han visto en hematología o en histología seguramente, han visto las fases o las etapas de la hematopoiesis. Hay una fase embrionaria en la que se produce, las células sanguíneas nacen en el saco vitelino, ¿no? En el saco vitelino. Luego se pasa al periodo visceral donde el hígado principalmente y secundariamente el vaso producen. Eso se da generalmente entre el tercer y sexto mes de la vida intrauterina, entre el tercer y sexto mes de la vida fetal, ¿no? Ahí se produce, esa es la fase, ese es el periodo visceral de la hematopoiesis, ¿correcto? Entre el tercer al sexto mes. A partir del sexto o séptimo mes comienza a decaer la hematopoiesis visceral, es decir, el hígado ya deja de producir células sanguíneas, el vaso también, y es reemplazado ¿por quién? Por la médula ósea roja. Por la médula ósea roja que va a realizar la función hematopoética ya por el resto de la vida, ¿no? A estas alturas, por ejemplo, nosotros que ya estamos adultos, ya no hacemos hematopoiesis en hígado, en vaso, ¿correcto? Entonces, cuando el vaso, que era un órgano que producía, donde nacían células sanguíneas, más bien, cuando deja de cumplir esta función, se vuelve lo contrario, se cambia totalmente el equipo contrario. O sea, si antes daba origen a células sanguíneas, ahora mata células sanguíneas. ¿Me dejo entender? Y eso es la hemocateresis. La hemocateresis es la muerte fisiológica de células, especialmente de glóbulos rojos, ¿no? ¿Un glóbulo rojo cuánto tiempo vive? Claro, 4 meses más o menos, 4 meses, ¿no? 120 días. Después de ese periodo de tiempo, el glóbulo rojo va a morir al vaso, ¿correcto? Cuando el glóbulo rojo llega al vaso, llega al sistema retículo endotelial esplénico, o sea, del vaso, el glóbulo rojo llega ahí y ¿qué hace? Hay enzimas que lo lisan, lo rompen el glóbulo rojo, y al romper el glóbulo rojo, ¿qué se libera? La hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que tiene 4 proteínas, las globinas, y un núcleo central llamado el núcleo M, que contiene en el centro un átomo de hierro, ¿correcto? Entonces, no olvidar eso, una molécula con 4 globinas y en el centro un núcleo, el núcleo M. Entonces, ¿qué hace el sistema retículo endotelial del vaso? Llega el glóbulo rojo ya viejito, que llega para morir ahí. ¿En qué consiste la hemocateresis? Consiste en que se lisa el vaso, se rompe el vaso, se libera la molécula de hemoglobina, se desensambla por los enlaces, se quitan y las globinas se devuelven al hígado. Como son proteínas, van al hígado para ser reutilizadas, mientras que el vaso se queda con el núcleo M. Y a partir de ese núcleo M, ¿qué sintetiza? Bilirrubina, excelente, la bilirrubina. Entonces, el órgano que sintetiza bilirrubina, claro, el órgano que sintetiza bilirrubina es el vaso. Y la bilirrubina se sintetiza a partir del núcleo M de la hemoglobina, ¿correcto? Pero ¿qué tipo de bilirrubina produce el vaso? ¿Cuál es la primera bilirrubina que se forma? La bilirrubina no conjugada. No conjugada o bilirrubina, también se le llama bilirrubina indirecta. Indirecta, ¿estamos de acuerdo? Y luego esa bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, el vaso la va a enviar por la vena esplénica
¿verdad? Por la vena esplénica y por la vena porta al hígado. Esa bilirrubina no conjugada o indirecta va a salir del vaso por la vena esplénica y va por la vena porta y va al hígado. ¿Me dejo entender? ¿Y qué hace el hígado con esa bilirrubina no conjugada? La conjuga. La conjuga. ¿Me dejo entender? Y a partir de eso se forma bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. La bilirrubina conjugada directa se forma en el hígado. En el hígado. Y esa bilirrubina conjugada directa, el hígado, ¿por dónde la envía? La bilirrubina conjugada directa es componente principal ¿de qué? De la bilis. De la bilis. ¿Estamos claros? No olvidar ese detalle. Eso es la parte fisiológica que seguramente lo han visto, ¿no? Entonces, no olvidemos. Entonces, una función es consecuencia de la otra. La síntesis de bilirrubina es consecuencia de la hemocateresis. ¿Correcto? Entonces, la síntesis de bilirrubina es a partir del núcleo M de la hemoglobina, pero es bilirrubina, insisto, no conjugada o indirecta, que el vaso va a enviar por vena esplénica y vena porta, ¡pum!, al hígado. El hígado recibe, conjuga. Tiene sus sistemas de conjugación, va a conjugar la bilirrubina y esta bilirrubina conjugada directa, que tiene propiedades físicas bien conocidas, es hidrosoluble, ¿correcto? Es iónica, una molécula polar, etcétera, etcétera, y va a salir por la bilis. ¿Y qué hace finalmente la bilirrubina conjugada en la bilis? Sabemos que la bilis, ¿dónde va a desembocar? ¿A dónde va la bilis? Al duodeno, a la segunda porción del duodeno. La bilis lo que hace en el duodeno es lo que generalmente, bueno, la bilirrubina, perdón, ¿no? La bilis ya sí dijimos que era emulsificante, pero la bilirrubina es lo que le va a dar el color característico a las heces. Se va a formar la estercobilina, que es la que va a dar el color característico que tienen las heces. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando un paciente tiene, por ejemplo, obstrucción de las vías biliares, y no está llevando bilis al duodeno, ¿no? Entonces va a haber problemas con la emulsificación, pero además, ¿qué otro problema va a haber? Las heces van a salir mucho más claras de lo normal, prácticamente blancas, como masas blanquecinas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman eso los clínicos a eso? Acolia. 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 Acolia, heces blancas, es decir, heces que no están teñidas, que no están pintadas. Y eso es un signo claro de que no se está liberando bilis al duodeno. ¿Me dejo entender? Así de claro. ¿Ya? Pero como esta bilirrubina conjugada es hidrosoluble, también, y se obstruye en vías biliares, pasa por trasudación, pasa a la sangre. Pasa a la sangre. Y cuando llega por la sangre, va a llegar a los riñones. Y se va a filtrar por los riñones. ¿Y qué va a hacer? Va a teñir la orina. O sea, no tiñó las heces porque no llegó al duodeno, pero se fue por la sangre y se fue a teñir la orina. Y la orina sale oscura, como el té cargado. ¿Cómo le llaman los clínicos ese signo? Coluria. Coluria. Entonces, yo veo un paciente con acolia y coluria, eso es clara señal de obstrucción de vía biliar principal. Clara señal. Puede ser, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Que está cerrando gradualmente e irreversiblemente la vía biliar principal. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la importancia. Bien, en fin. Bien, también es un órgano que produce inmunidad celular, porque el vaso es un órgano donde las células, los linfocitos, van a madurar, van a ser expuestos. Es parte del sistema linfocitario periférico, donde los linfocitos van a llegar para ser expuestos a los antígenos y para ver qué células realmente funcionan. Y por último, también es un órgano de reserva sanguínea. El vaso almacena sangre y puede almacenar hasta 250 mililitros de sangre, un cuarto de litro. O
Tenemos ahí como quien dice un guardadito de sangre ahí, 250 mililitros en el vaso. Por eso cuando un paciente, por ejemplo, tiene un accidente y hace un shock hipovolémico, pierde sangre, ¿correcto? El vaso se contrae y libera sangre, tratando un poco de salvarle la vida al organismo, ¿me dejo entender? Porque tiene ahí un guardado de sangre, 250 mililitros. Es lo que llamamos la autotransfusión esplénica. Autotransfusión. Bien, eso es lo principal. Entonces, ¿qué más dice acá? Ya está la forma, el tamaño, el peso. Ese es para leer, ¿no? Superficie lisa, ahí están las caras, la cara lateral, la cara medial, el borde superior, el borde inferior, el polo anterior, el polo posterior, sus partes, eso es recontra elemental. En la cara medial, en la cara visceral, sí, hay tres impresiones, porque está en relación con otras vísceras. La cara medial vamos a ver acá, la impresión gástrica, o sea, la impresión que deja el estómago, la impresión renal, deja el riñón izquierdo, y la impresión cólica, que deja el ángulo izquierdo del colon, el ángulo esplénico. Esto también me parece importante, siempre lo menciono. ¿Dónde se proyecta el vaso? ¿Cómo lo proyecto? Muy sencillo. Lo proyecto en lo que yo le llamo el cuadrante esplénico. 4 líneas. La línea superior pasa por el borde superior de la 9ª costilla. Luego, otra línea que pasa por el borde inferior de la costilla número 11. Luego, la línea axilar media del lado izquierdo, naturalmente. Y por último, la línea paravertebral izquierda. ¿Correcto? O sea, que pasa por el borde izquierdo. Y trazando esas 4 líneas, formo acá lo que yo llamo el cuadrante esplénico. Porque en ese cuadrante, ahí está el vaso. ¿Ya? Y el eje mayor, el eje longitudinal del vaso, es prácticamente paralelo a ¿qué costilla? A la 10ª. Esta es la 9ª. Esta es la 9ª, esta es la 10ª, esta es la 11ª. A la 10ª costilla. El eje mayor del vaso es... Entonces, cuando a ti te llegan en cualquier examen de concurso, un paciente que sufre un traumatismo en el hemitórax izquierdo, especialmente en la parte baja, con contusión, o más aún que te dicen fractura, y es escandaloso, pues. Contusión en la 9ª, 10ª y 11ª costilla, entonces, y el paciente llega con un cuadro el paciente en shock, está en shock hipovolémico, está perdiendo sangre. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es el diagnóstico inmediato? Ruptura esplénica. Lo primero que piensa es que se ha partido el vaso. O sea, cuando un paciente tiene un traumatismo severo acá en la parte baja izquierda del tórax, ¿correcto? Ruptura esplénica, ¿correcto? Muy bien, eso es lo fundamental. Ahí está. ¿Para dónde está? Ok. Medios de fijación, ahí están los ligamentos, y para que lo lean básicamente, y la irrigación fundamentalmente la arteria esplénica. La arteria esplénica la encontramos, siempre recuerden, en el borde superior del páncreas. En cambio, la vena esplénica va por la cara posterior. Va por detrás del páncreas. Y la vena esplénica va a formar la vena porta, como ya sabemos. ¿Correcto? Nada más. Y la inervación, plexo celíaco o plexo solar.